Para seguir contando la historia de la escuela musical cotacacheña, se debe hablar necesariamente de una de las familias de músicos que construyeron su camino por más de un siglo de tiempo y esfuerzo, en torno al arte de escribir parte del cancionero popular y sacro de su tierra. Presentamos a la familia Proaño Baroja. Cotacachi ha sido siempre un territorio que le ha dado importancia a la transmisión de los saberes y el conocimiento de generación en generación. Esta sabia práctica fue llevada a su máxima expresión por todos los hijos de la familia Proaño Baroja, hogar fundado por don Luis Abelardo Proaño. El maestro Abelardo Proaño nació en Cotacachi el 1 de julio del año 1900. Su padre fue don Benjamín Proaño Ceballos, sacristán de la iglesia matriz, habiloso intérprete del violín, con el cual acompañaba a los difuntos del pueblo hasta su última morada. La infancia de Luis Abelardo estuvo llena de oportunidades para el aprendizaje musical, en una ciudad que ya contaba con instituciones musicales sólidas como la Banda Cantonal, dirigida por los legendarios compositores Segundo Luis Moreno y su hermano Alberto Moreno. Fue en esta banda donde se formó el hermano mayor de Luis Abelardo, el compositor Carlos Ursicino Proaño, cuyo talento lo llevó a convertirse desde su adolescencia en el maestro de capilla principal de Cotacachi y luego en el director de la Banda Cantonal, cargo entregado por el compositor Alberto Moreno una vez que se ausentó de Cotacachi. El niño Luis Abelardo Proaño aprovechó los conocimientos de su hermano Carlos Ursicino, con quien inició el estudio de la lectura musical y el armonio. Pero una vez terminada la primaria, Luis Abelardo es enviado a estudiar al convento de los Padres Agustinos en Quito, donde se distinguió por su alta capacidad de estudio, desarrollando una aptitud envidiable en el aprendizaje del latín y el griego, por lo cual fue nombrado monitor de estudiantes. Una vez que terminó la instrucción para ordenarse de sacerdote, la orden agustina le extendió una beca de estudio a Roma, pero Luis Abelardo la rechazó con absoluta sinceridad, asumiendo que no tenía verdadera vocación para el sacerdocio. Así, en 1917, regresa de nuevo a Cotacachi, donde retoma el estudio de la música con su hermano, el ya compositor Carlos Ursicino Proaño, quien además formó a los célebres Marco Tulio Drobo, Rafael Proaño y Rafael Grijalva, una verdadera generación de músicos que serán la gloria de Cotacachi y el Ecuador. Mientras tanto, Luis Abelardo Proaño seguía en el aprendizaje del piano y la música sacra en este antiguo armonio en la iglesia matriz. Para 1919 es nombrado maestro de capilla de la iglesia de San Francisco, donde conoce a la corista señorita Lucila Baroja, con quien se casó en 1921. 2 años más tarde, el maestro Carlos Ursicino Proaño es llamado por el obispo de la diócesis de Ibarra para asumir el cargo de maestro de capilla en la iglesia La Catedral de la capital imbabureña, dejando a su hermano Luis Abelardo como el maestro de capilla titular de la iglesia matriz. Y ha cumplido los 23 años de edad, inicia organizando un coro polifónico con un equipo inolvidable de 12 voces y entusiastas cotacacheños, como el compositor Alejandro Proaño, Eduardo J. Moreno, Jorge Gómez, Rafael Grijalva, entre otros. De esta manera se funda el legendario Coro Santa Cecilia, para el cual comenzó a componer piezas musicales de carácter religioso, como trisagios, motetes, himnos y cantos piadosos. La alta capacidad interpretativa de este coro permitió que pronto se popularice en toda la provincia de Imbabura. Para 1929
participaron y ganaron el concurso musical por motivo de la inauguración del tren en la ciudad de Ibarra. Los logros del coro Santa Cecilia pronto llegan a oídos de la Iglesia de Colombia, la cual solicitó al maestro Luis Abelardo Proaño 10 de sus obras para ser publicadas en una colección de cantos litúrgicos de iglesia. En este mismo año, Luis Abelardo, un hombre visionario e indetenible, se plantea el proyecto de la construcción del Parque Olmedo de la parroquia San Francisco de su tierra. Solicitó el permiso a los personeros municipales y luego de sendos debates, su propuesta fue aprobada. Al otro día, apenas amaneció, acompañado de su esposa y sus 2 primeros hijos, Germán de 7 y Claudio de 5 años, con palas y piolas, comenzaron a trazar y triangular los espacios de ornamentación del nuevo parque. A los pocos meses, el anterior espacio vacío y arenoso se fue convirtiendo en un verdadero jardín público, con islas, cercos de ciprés, plantas florales y arbóreas. Para el riego en el parque, toda la familia tenía que movilizarse en el cuidado del agua, que bajaba al pueblo por el canal de riego desde el barrio El Ejido. Estas 2 palmeras, que ahora ya tienen cerca de 100 años, fueron sembradas por sus pequeños hijos Germán y Claudio Proaño Baroja. Pero este mismo año de 1929 fue cuando el maestro Luis Abelardo arranca un proceso educativo intenso a sus 2 hijos, Germán y Claudio. Se inician en la lectura musical y el manejo del piano mediante el método Lemoine. Al poco tiempo, estos niños ya estaban debutando en los programas artísticos que el pueblo organizaba, así como también en las fiestas familiares donde la gente cotacacheña tenía la artística costumbre de realizarlo con el montaje escénico de comedias, sainetes y zarzuelas. En ese tiempo, Cotacachi estaba profundamente influenciado por las obras musicales escénicas, debido al primer premio que ganó en la Exposición Internacional de Sevilla, España, el gran dramaturgo y compositor cotacacheño Filemón Proaño, con su melodrama El Príncipe Cacha, un musical en el cual se narraba cantando la historia de la resistencia a la guerra del Imperio Inca en territorios quitus y caranquis. En 1930 se montó esta obra en Cotacachi, bajo la dirección del propio maestro Filemón Proaño y con un reparto selecto de actores locales, miembros del coro Santa Cecilia y de la banda cantonal. El personaje principal, Cacha, estuvo a cargo del maestro Luis Abelardo Proaño. Pasan los años y en 1935 participó activamente en la creación de la Escuela de Niñas Santísimo Sacramento, organizando, junto a entusiastas mujeres como Angelita Grijalva y más, comités de gente voluntaria para las mingas colectivas. No podía faltar la participación de la banda de Cotacachi. La presencia de esta escuela franciscana causó tanta alegría en el pueblo que la banda cantonal cambió su nombre, pasando a denominarse Banda 3 de Mayo, como homenaje a la fecha en la cual se fundó esta gloriosa escuela, porque fue construida con el sacrificio de las gentes del pueblo. En 1937 ganó un concurso de méritos y oposición para trabajar como profesor de música en las escuelas del cantón Otavalo y Cotacachi, donde comenzó a componer una extensa obra de música pedagógica infantil e incluyó 6 obras teatrales de su autoría, con temas históricos y sociales denominadas El telar indígena, La batalla de Pichincha, Al Oriente, Hombres del Ecuador, Los trabajadores del pan, La granja, Los excursionistas y La última tarde incaica. Pasan los años y los jóvenes músicos de Cotacachi formados en sus bandas fundan el famoso Grupo Cotacachi y la Orquesta Baiana en el año de 1946. En el verano de este año, Luis Abelardo Proaño preparó un concierto de música selecta y popular cotacacheña con estos jóvenes, aprovechando que había llegado de vacaciones a su tierra el gran compositor Marco Tulio Hidrobo,
nada más y nada menos que con su pequeño hijo de 8 años, el virtuoso requintista y guitarrista Homero Hidrobo Ojeda, quien participó en este inolvidable concierto. De este momento ha quedado esta patrimonial fotografía. Un mes más tarde, el grupo Cotacachi, dirigido por el gran compositor Armando Hidrobo, solicitan al maestro Luis Abelardo la dirección para un concurso por las fiestas de Ibarra, donde ganaron el primer premio. Pero a inicios de noviembre de 1950, el gobierno de Galo Plaza Lasso se preparaba para realizar el primer censo nacional de población. Así, llega a Cotacachi una comisión del gobierno para solicitar a la Orquesta Continental de Luis Abelardo Proaño y al grupo Cotacachi la grabación de varios de sus temas para la campaña nacional de promoción del censo. Luego, llegó otro gran momento estelar de Cotacachi en el ámbito nacional. El compositor nacionalista Alberto Moreno había compuesto prácticamente una ópera que le intituló La Flor del Pichaví, y a la persona que primero buscó fue a su compadre, el maestro Luis Abelardo Proaño, con quien contó para realizar el montaje en escena de tan importante obra de arte lírico. Los ensayos de coros y danzas rituales comenzaron en 1951 hasta su puesta en escena, que fue el 28 de febrero de 1953 en el Teatro Sucre de Quito, obra sinfónica que fue dirigida por su propio autor, Alberto Moreno Andrade. Las décadas del 40 y 50 fueron un tiempo en que Cotacachi desarrolló una dinámica cultural intensa. El 6 de julio de 1950, el periodista Celso Moreno Ceballos funda el periódico En Marcha, proyecto en el cual el maestro Luis Abelardo Proaño fue tomado en cuenta como articulista ocasional. En esta época, el Servicio Cooperativo de Educación norteamericano lo contacta para solicitarle la publicación de un libro que intituló Cotacachi Rincón Musical de Imbabura, que serviría como material pedagógico y metodológico para la enseñanza musical en los planteles educativos del Ecuador, que incluía un cancionero de rondas infantiles compuestas para este propósito por su autor. Pero el maestro Luis Abelardo, hombre inquieto preocupado por el adelanto de su tierra, tuvo una faceta política importante. En 1954 llegó a ser el presidente del Consejo Municipal de Cotacachi. En su administración tuvo la oportunidad de inaugurar la primera planta productora de energía eléctrica de Cotacachi, instalada en la cuenca del río Ambi. En 1961, Cotacachi cumplió su centenario de cantonización, y todos los artistas e intelectuales de esta tierra se esforzaron en brindarle un digno homenaje. Segundo Luis Moreno, escribió una monografía histórica denominada Cotacachi y su comarca. Alfredo Albuja Galindo publicó el estudio monográfico del cantón Cotacachi. Marco Tulio Hidrobo organizó una orquesta de cámara y concierto con músicos cotacacheños, y Luis Abelardo Proaño organizó una programación diaria en Radio Cotacachi donde exponía pasajes históricos, anecdóticos y biográficos de este cantón. De sus libretos solamente se conservan estos 2 manuscritos. Su obra musical fue excesivamente custodiada por su última hija, quien después de sus días dejó al cuidado de sus sobrinos. Con su generosidad se pudo tener acceso al valioso y diverso material musical, del cual se contabilizaron un total de 60 composiciones. El maestro Luis Abelardo Proaño, constructor de una de las familias más musicales de Cotacachi, vivió como pensó, siempre franco, cultivador de ideas que dieron lustre a su tierra, a la que amó y enseñó a amarla como se merece. Falleció el 21 de julio de 1979. Germán Proaño Baroja fue el primer hijo de Luis Abelardo Proaño,
nació en Cotacachi el 22 de diciembre de 1922. A los 7 años de edad, inició los estudios musicales con su padre, bajo un régimen de aprendizaje intenso, con ensayos diarios de piano y lecciones de solfeo. Frecuentemente acompañaba a su padre en el oficio de maestro de capilla, donde aprendió desde niño todo el vasto repertorio de la música sacra. Por esto, apenas acabó la primaria en la escuela Sucre, ya fue tomado en cuenta como organista para musicalizar la liturgia de la iglesia de San Francisco en Cotacachi. Las condiciones económicas de su hogar no posibilitaron para que Germán Proaño pueda ingresar inmediatamente a la educación secundaria, pero aprovechó el tiempo e ingresó por 4 años al taller de arte del escultor cotacacheño Abelino Gómez, donde se diseñaban y producían retablos de iglesia, puertas esculpidas, santos y los famosos relieves para el arte del repujado en cuero, utilizados en todos los talleres de talabarteros cotacacheños. Luego, en 1940, ingresa a la carpintería del compositor y luthier Alejandro Proaño Andrade, un espacio diverso de profunda cultura, ya que era además el Conservatorio Popular de Cotacachi. Aquí aprendió el manejo de los instrumentos para banda, como el clarinete. Germán Proaño, un adolescente de 14 años, quien ya con sólidos conocimientos musicales, se inicia en la composición y crea su primera canción, un pasillo al que intituló Corazón desengañado, en base a un poema encontrado en una vieja libreta anónima de apuntes que conservó desde sus tiempos de escolar. Germán va creciendo y a sus 17 años decide ingresar a la banda de Cotacachi a tocar el clarinete, donde comparte con otros músicos jóvenes como el talentoso Armando Hidrobo. Fue en esta famosa banda donde se debutaron sus primeras composiciones. Es 1941 y su alto conocimiento de la música sacra le permite asumir el oficio de maestro de capilla, ahora en el Templo de la Matriz de Cotacachi. Para 1943, a sus 21 años de edad, el municipio de Cotacachi salomónicamente entrega 2 becas para estudiar en el Conservatorio Nacional de Quito a los jóvenes músicos Germán Proaño Baroja y Armando Hidrobo Ceballos. Juntos estudiaron por el lapso de 3 años. Arrendaban un pequeño cuarto detrás de la iglesia de la Merced. Germán, quien era ya un destacado en el manejo del piano, el armonio y el clarinete, decidió aprender el contrabajo. Por ese tiempo, estos 2 estudiantes tuvieron la suerte de recibir con mucha frecuencia la visita de su paisano, el ya famoso compositor Marco Tulio Hidrobo Ceballos, con quien interpretaban música de la más variada tradición cotacacheña y ecuatoriana. Hasta altas horas de la madrugada, dormían 2 horas y corrían al conservatorio a continuar el estudio de la música. Llega el año de 1946, cuando estos 2 jóvenes músicos, ya compositores, regresan a su tierra con el título de profesores de música bajo el brazo. Inmediatamente, Armando Hidrobo funda el legendario Grupo Cotacachi, donde Germán Proaño participó tocando el acordeón y el contrabajo. Estos amigos inseparables seguían componiendo e interpretando su música en este afamado grupo. Pero el deber lo llama y un año más tarde es invitado a trabajar como profesor de música en el Colegio República del Ecuador y se traslada a vivir definitivamente en la ciudad de Otavalo. En ese tiempo, don Eduardo J. Moreno, un personaje entrañable de la cultura cotacacheña, fundó y dirigió un grupo de teatro con sus hijos, el cual, junto al grupo Cotacachi y la Orquesta Baiana, alegraban y llenaban de arte la convivencia del cantón y de la provincia de Imbabura. Para el año de 1951, Germán Proaño, junto con su padre y sus 2 hermanos, deciden fundar la Orquesta Continental, con la cual seguían contribuyendo al desarrollo musical de su tierra. En ese mismo año, se casó con la señorita Alicia Proaño y procrearon 8 hijos. Con la creación de la Radio Cotacachi en 1957,
la dinamización de la cultura de este cantón se vio fortalecida, entrando en un proceso de difusión de la música de compositores locales. Así, un 6 de julio de este año, fecha onomástica de cantonización de Cotacachi, el maestro Germán Proaño, mientras calificaba unos exámenes en Otavalo, le llega a su mente el recuerdo de su cuna natal. Entra en un estado melancólico de inspiración, toma papel, lápiz y su cuaderno pautado, y así comienza a organizar la melodía de un pasacalle que irremediablemente se fue cargando de nostalgia. Continúa componiendo la letra y en su mente brotan los recuerdos gloriosos de su pueblo, para lograr finalmente esta emblemática canción. Cotacachi, tierra mía. Cotacachi, tierra mía, patria donde yo nací. El año de 1966, en el Colegio Luis Ulpiano de la Torre, se funda la especialidad de docencia musical, proyecto al cual el maestro Germán Proaño fue convocado como profesor de piano, acordeón y solfeo. 2 años más tarde, por su calidad interpretativa del piano, viaja a Venezuela con el ballet folclórico Ñucan Chiñán en calidad de embajador cultural del Ecuador. Es 1970, deja sus actividades en Cotacachi y regresa como docente al Colegio República del Ecuador en Otavalo. Es el tiempo de la gran lira otavaleña y de las inolvidables fiestas del amor que ya se posicionan en el imaginario ecuatoriano. Germán Proaño compone un selecto número de canciones que se popularizan inmediatamente con el legendario trío Los Auténticos y la cantante cotacacheña Lupita Tamayo, quienes graban 2 discos de larga duración con temas del maestro Germán Proaño, entre las más populares la canción El Gran Amor. En Otavalo, pues sí señor, es tierra donde vivo feliz, con mi vasito de gran amor. Germán Proaño siempre demostró un cariño especial a la zona de Intag. Compuso himnos parroquiales y canciones al Señor de Intag en 1975. Ya en sus años de jubilación tuvo la oportunidad de viajar a Nueva York a visitar a una de sus hijas, justamente el año 2001, cuando se produjo el atentado a las Torres Gemelas. De este hecho, el maestro Germán dejó escrita una canción en partitura como homenaje a este doloroso suceso. 3 meses antes de fallecer, el compositor Germán Proaño tuvo la generosidad de compartirnos su obra musical pautada en una colección de partituras que conservamos con mucho afecto, obra compuesta de 46 canciones con aires populares, religiosos y rapsódicos. Germán Proaño Baroja fue un hombre sensible, sencillo y metafórico, cuyo tema favorito de conversación era hablar de Cotacachi. Entre las frases máximas que expresaba inspirado decía: un pueblo sin folclor no es un pueblo, y Cotacachi merece todo lo que yo puedo componer. Falleció el 12 de septiembre del 2018. El amor y el querer es el lema que llevo yo. Tu mirar, oh mujer, se ha clavado en mi corazón. Con razón. Claudio Proaño Baroja, el segundo hijo del maestro Luis Abelardo Proaño. Nació el 21 de septiembre de 1924. Igual que su hermano Germán, comenzó a recibir la instrucción rigurosa de su padre desde la corta edad de 6 años. Además, se interesó en aprender el latín y el griego. Claudio era un estudiante incansable. Aprovechó que su padre había adquirido un piano alemán donde desahogaba su vocación musical. Pero estas lecciones se vieron aplazadas debido a que su madre, la señora Lucila Baroja, enfermó gravemente y fue hospitalizada por mucho tiempo en Ibarra. El maestro Luis Abelardo solicitó a su pequeño hijo Claudio, de 10 años, que acompañara a su madre en el cuidado, debido a que este niño tenía una destacada fortaleza física y espiritual. A su regreso a Cotacachi con su madre y restablecida en su salud, Claudio ya no encontró el piano alemán, debido a que su padre lo había prestado a la Escuela de Niñas Manuela Canizares, donde trabajaba como profesor de educación musical.
Para recuperar el tiempo perdido, el niño Claudio Proaño repasaba diariamente en el melodio de la iglesia San Francisco de Cotacachi. Aprovechando que su hermano Germán estudiaba instrumentos de banda con el compositor Alejandro Proaño, Claudio también asistía para aprender a tocar el cornetín, y al poco tiempo también fue recibido en la gloriosa banda de Cotacachi, donde tuvo la oportunidad de apreciar la calidad interpretativa de los viejos instrumentistas formados con Segundo Luis Moreno y Alberto Moreno, como don Segundo Grijalva, Rafael Grijalva, Alejo Proaño y Enrique Guzmán, que llegaron también a ser directores de las bandas de Cotacachi. Pero la enseñanza más significativa, Claudio la encontró en los valores de la gente de su pueblo, debido a que en ese tiempo las comunidades quichuas y los barrios de Cotacachi se unían a brazo partido para las históricas mingas, con las que lograron levantar la imponente iglesia matriz. Claudio y Germán, bajo el ardiente sol y la llovizna, participaban en la banda para alegrar el ambiente de las mingas. Una vez que Claudio termina la escuela, también ingresa a aprender la carpintería donde el maestro Alejandro Proaño. Claudio, que tampoco tuvo la oportunidad de ingresar a la formación secundaria, siguió ávidamente aprendiendo de su padre didáctica y pedagogía musical. Por su aptitud es enviado a sus 17 años a dirigir el coro polifónico de la ciudad de Otavalo, donde se ganó el respeto de la gente por sus capacidades musicales. En 1942, época de agitación política en el Ecuador, el joven Claudio Proaño ingresa al cuartel al Regimiento Quito con su amigo, el joven músico y compositor cotacacheño Rubén Jaramillo. A su regreso, en 1944, tuvo la oportunidad de ir a trabajar como profesor de música en las escuelas de la ciudad de San Gabriel, donde compuso los himnos institucionales y del Cantón Montúfar. Su alta vocación docente le inclinó a dedicarse a la composición de música pedagógica infantil, pero también componía piezas de carácter popular que periódicamente enviaba a la banda de Cotacachi para que sean interpretadas, como el vals Huracán Vencido y el pasillo Amor y Odio. En el año de 1951 recibió el pase para trabajar en el Normal Alfredo Pérez Guerrero de San Pablo. Ahí, ante la desbordante belleza paisajística del Taita Imbabura, compuso el himno de esta institución y un corrido al que denominó Imbabura. Pero al poco tiempo es solicitado para trabajar en el Cantón El Ángel, donde contrae nupcias con la señorita Alba Elisa Gómez, con quien tuvo 9 hijos. Hasta que en 1957 pasó al Colegio Tulcán, siguió componiendo decenas de himnos institucionales y canciones marciales. El maestro Claudio Proaño siempre tuvo el sueño de ingresar a estudiar en el Conservatorio Nacional de Quito. Esto sucedió en el año de 1960, donde los profesores de música tuvieron la oportunidad de profesionalizarse y regularizar sus títulos para el oficio. La templanza de su carácter y su facilidad de palabra lo posicionó pronto como representante de los profesores en los actos académicos y culturales. Entre sus maestros del conservatorio estuvo el célebre padre Jaime Mola. En 1962 tuvo su cambio definitivo de profesor a los colegios secundarios de la ciudad de Ibarra. El maestro Claudio Proaño siguió destacándose como representante del gremio de docentes musicales de la provincia de Imbabura. Era enviado a participar en los congresos nacionales de educación, donde tomaba la palabra para plantear derechos laborales de la clase docente. Una vez, en un congreso en Guayaquil, en 1967, llegó un representante del presidente de turno Otto Arrocemena Gómez, con el planteamiento de realizar reformas al himno nacional del Ecuador. El maestro Claudio Proaño tomó la palabra para abrir el debate y orientar la opinión de invalidar dichas reformas, por considerarlas atentatorias a la memoria histórica de la patria, solicitando el envío de un comunicado al Congreso Nacional para declarar nulo dicho atropello a la canción patria.
ya radicado definitivamente en la ciudad de Ibarra, es buscado por don Fausto Yepes, un entusiasta personaje ibarreño, para participar en un valioso proyecto de producción discográfica que inició en 1970 bajo la dirección del destacado compositor Armando Hidrobo. El maestro Claudio Proaño tomó a cargo el piano en este grupo musical que se llamó Alma Ecuatoriana. La importancia de este grupo radicaba en que su repertorio constaba únicamente música de compositores imbabureños. A la cabeza, la música de Claudio Proaño y Armando Hidrobo. En un período de 12 años, llegaron a grabar un total de 4 discos larga duración, donde el maestro Claudio plasmó sus temas clásicos como el San Juanito, Pilche de Chicha, Amor y Odio y El Pasacalle Ibarra. En su obra se evidencian un total de 137 canciones compuestas. Claudio Proaño Baroja, un hombre sincero, de fuertes convicciones patrióticas, falleció a la edad de 95 años el 15 de septiembre del 2019. Sor María Guillermina Proaño Baroja fue la tercera hija del maestro Abelardo Proaño y Lucila Baroja. Nació en Cotacachi el 21 de agosto de 1927, bautizada como Mercedes Faustina. Su niñez corrió con la misma suerte de sus hermanos, ya que a la edad de 7 años se integró al aprendizaje del piano y la lectura musical con su padre. Fue una de las niñas estudiantes fundadora de la Escuela Franciscana Santísimo Sacramento en 1935. A los 8 años de edad, debutó en un programa escolar cantando la tonada Imbabura de mi vida. La niña Mercedes Faustina desarrolla a temprana edad su vocación religiosa. Una vez que terminó la primaria, su padre la llevó con apenas 13 años de edad al convento franciscano de San Diego en Quito para iniciar su aspirantado. Pero la Madre Francisca de las Llagas, al verla tan niña, no estuvo de acuerdo en recibirla, pero su padre supo cómo convencerla. Solicitó el piano de la capilla y sentó a la niña Mercedes Faustina en él, la cual deslumbró a las religiosas con su talento e inmediatamente fue aceptada. Así, Mercedes Faustina se quedó y poco a poco fue convirtiéndose en maestra de capilla, musicalizando las misas hasta alcanzar los votos perpetuos en el año de 1952, donde asumió su nuevo nombre de consagración religiosa como Sor Guillermina de Jesús. Por su alta aptitud musical, la comunidad franciscana le permitió ingresar en el año de 1962 al estudio académico de la música en el Conservatorio Nacional de Quito, para especializarse en órgano con el célebre padre Jaime Mola, donde además estudió armonía con el talentoso compositor Luis Humberto Salgado y dirección coral con el maestro Corsino Durán. Pero la presencia de la juventud universitaria de los años 60 en Ecuador también fue reprimida por los gobiernos de corte militar, al punto de que la Junta Militar de Gobierno en 1965 clausuró la Universidad Central y por ende el conservatorio, debido a que esta institución musical administrativamente estaba a cargo de esta universidad, y asombrosamente, un año más tarde, esta misma Junta Militar clausura por segunda vez a la Universidad Central del Ecuador y su Conservatorio Nacional. Esta inestabilidad política del país y sus instituciones truncaron los sueños de muchos jóvenes universitarios. Por su parte, Sor Guillermina Proaño no se amilanó y tomó la sabia decisión de ir a terminar sus estudios musicales en el Conservatorio Antonio Neumann de Guayaquil. Vivía con sus hermanas franciscanas, mujeres educadoras, a quienes ayudó en la formación de un coro en un colegio de los suburbios de Guayaquil. Un año más tarde, el compositor Jaime Mola solicitó el retorno de Sor Guillermina a Quito para terminar sus estudios
en el flamante Instituto Interamericano de Música Sacra, fundado por el propio maestro Mola, del cual Sor Guillermina fue la primera graduada en el año de 1969. Apenas graduada, pasó a trabajar como secretaria de este Instituto de Música Sacra, que por su alto desempeño, el padre Jaime Mola entregó sin vacilaciones la dirección del Instituto de Música Sacra a Sor Guillermina Proaño en 1974. Esta nueva etapa en su vida fue un verdadero desafío, del que Sor Guillermina salió victoriosa. Luchó contra viento y marea para sostener esta institución, logrando en varios años gestionar los fondos necesarios para el levantamiento de los 3 pisos de infraestructura educativa. Una de las misiones de Sor Guillermina fue llevar al Instituto de Música Sacra a la categoría de conservatorio. Esto lo consiguió en el año 2000, al que llamó con el nombre de su fundador y maestro, Conservatorio Superior de Música Jaime Mola. Su vida prácticamente la consagró al oficio y servicio de la música. Desde los primeros rayos del alba, se levantaba a tocar el antiguo órgano de la Catedral San Francisco de Quito. Luego, a las 8 de la mañana, se dirigía al conservatorio, del que salía a las 7 de la noche. Luego, pasaba a visitar los conventos donde formaba los coros. Y finalmente, a las 9 de la noche, iba a organizar los coros de sus hermanas franciscanas claustras hasta las 12 de la noche. En la obra compositiva de Sor Guillermina se encuentran especialmente misas y villancicos, pero también formas musicales populares como pasillos, habaneras y pasacalles. Una de sus primeras composiciones la dedicó a su suelo natal, el pasillo intitulado Pensil Cotacacheño. Sor Guillermina Proaño Baroja, una mujer inclaudicable, soñadora de grandes proezas, que dirigió el Conservatorio Jaime Mola hasta cuando cumplió 90 años de edad. La muerte le sorprendió el 26 de agosto del 2019. Gilberto Proaño Baroja, el 4º hijo del maestro Abelardo Proaño. Nació en Cotacachi el 19 de febrero de 1932. A los 7 años de edad se inició en el aprendizaje del piano con su padre y con su hermana Guillermina participaban en los programas musicales que organizaba la Escuela Santísimo Sacramento, donde estudiaron la primaria. Una vez que terminó la escuela en 1945, Gilberto Proaño fue a aprender el oficio de la sastrería. Mientras cosía e hilvanaba levas y pantalones, en su mente ya iba vislumbrando el sueño de ir a estudiar en el Conservatorio Nacional de Quito. Todo lo que ganaba en la sastrería iba ahorrando sucre a sucre para este viaje, que se consolidó en 1947. 3 años más tarde, regresó a Cotacachi con su título que le permitió trabajar como docente musical en las escuelas del Cantón Otavalo. Por sus conocimientos de solfeo, armonía, arreglística, el dominio del piano y el acordeón, los músicos de la gloriosa Orquesta Rumba Habana le solicitaron en 1954 les acompañe como director y arreglista de la orquesta. Así, el maestro Gilberto Proaño contribuyó a dinamizar el repertorio y la calidad musical de la orquesta, gracias también a las partituras de los éxitos de la música caribeña que desde Guayaquil enviaba su fundador, el maestro cotacacheño Alberto Uvidia, material que era procesado y arreglado por su director, Gilberto Proaño. Este fue un tiempo de juventud, alegría y serenata. En 1957 contrajo nupcias con Laurita Cadena Meneses, hogar que procreó 5 hijos. En este mismo año se fundó la Radio Cotacachi. Gilberto Proaño, un hombre popular y generoso con su arte y talento, se convirtió en el director del grupo de planta de la radio, denominado Alma Cotacacheña, especializado en interpretar música de los grandes compositores cotacacheños.
En esta etapa fue que el maestro Gilberto Proaño se convirtió en un valioso compositor con canciones que llegaron a ser muy populares, como el danzante Aquel hermoso tiempo y el albazo Ay mi vidita. En 1961 se celebraron los 100 años de cantonización de Cotacachi, donde el maestro Gilberto Proaño participó con la dirección del coro centenario. En esta década, el maestro Gilberto Proaño emprendió en la instalación de un taller gráfico donde prestaba además servicios editoriales. Su imprenta contribuyó a la publicación de valiosas obras cotacacheñas, entre las más importantes los textos líricos del melodrama Reino de Quito del compositor Filemón Proaño. Llegado el año de 1968, se retira de la dirección de la orquesta Rumba Habana. Sus compañeros le entregaron este simbólico pergamino como un acto de respeto y afecto a su labor cultural. Es inmediatamente convocado por la Dirección de Educación de Imbabura para asumir la responsabilidad de ser supervisor de educación musical de su provincia. En este cargo, decenas de unidades educativas solicitaron su colaboración para componer los himnos institucionales. Dirigió los coros de jubilados de los cantones de Ibarra, Cotacachi y Otavalo. Realmente, el maestro Gilberto Proaño nunca se negó a entregar su apoyo a la gente. Son hasta ahora recordados los programas que el polifacético personaje de la parroquia de Quiroga, el inolvidable Don Cristóbal Terán, organizaba, donde no podía faltar en la musicalización su compadre Gilberto Proaño, a quien don Cristóbal, con su característica sal cotacacheña, acostumbraba a agradecerle diciendo: «Maravilla pacha, compadre». Entrados los años 80, se planteó organizar una orquesta de cámara en la ciudad de Ibarra, con la cual tuvo oportunidad de interpretar obras de la música clásica. El maestro Gilberto Proaño también incursionó en la política, alcanzando en las elecciones del año 1978 la concejalía al municipio de Cotacachi. Al ver el salón municipal sin la presencia de un piano en un cantón de profunda tradición musical, gestionó inmediatamente la adquisición de un piano vertical que sirvió para solemnizar los actos oficiales y culturales de la ciudad de Cotacachi. Su obra musical ha sido custodiada por sus hijos, de la cual llegamos a contabilizar un total de 39 canciones en varios ritmos ecuatorianos. Gilberto Román Proaño Baroja continuó con el legado musical de su padre y sus hermanos, con toda una vida entregada a la educación y al arte. Los pueblos por donde caminó nunca olvidarán sus manos generosas en el teclado. Falleció un 15 de febrero del 2009. Laura Virginia Proaño Baroja fue la última hija de don Abelardo Proaño y Lucila Baroja. Nació el 2 de febrero de 1934. Antes de aprender la música con su padre, la niña Laura ya jugaba a imitar el canto de los pájaros que migraban hasta su casa. A la corta edad de 5 años, cantó por primera vez en el Teatro de las Madres Franciscanas de Cotacachi. Era tan pequeñita que su padre debió subirla sobre un banco de madera para que el público pueda distinguirla. Y así pasó su niñez escolar, siempre participando en danzas, dramas y sainetes. Una vez terminada la primaria, en el mismo colegio franciscano, ingresó al estudio de la taquimecanografía. Un día llegó el presidente Velasco Ibarra a Cotacachi en 1947 y como tarea transcribió todo el discurso presidencial en taquigrafía. Laura fue una adolescente polifacética. También se dedicó a la enseñanza de la catequesis, convirtiéndose rápidamente en la presidenta provincial de la Legión de María durante 10 años. Por su talento en la actuación, el maestro Eduardo J. Moreno la convocó a su grupo de teatro.
hasta que a sus 25 años de edad decidió convertirse en religiosa. Fue a prepararse en la congregación de las Betlemitas de Pasto, Colombia, donde se ordenó de religiosa, pero el clima frío no le favoreció y terminó adquiriendo una enfermedad respiratoria. Por este motivo, se trasladó a vivir al Cantón La Libertad en la provincia de Santa Elena, donde inició sus labores de la enseñanza musical. Ya recuperada, regresó a la sierra a trabajar en la docencia musical en el Cantón Mira, pero no contaba con un título de profesora de música. Entonces, decidió ingresar al Instituto Interamericano de Música Sacra, donde estudió con el padre Jaime Mola y se graduó en el año de 1975. De aquí, pasó a trabajar al Colegio de Música Luis Ulpiano de la Torre en Cotacachi, como profesora de piano y solfeo. Paralelamente, fue invitada por el padre Jaime Mola a trabajar en el Instituto de Música Sacra en Quito, hasta que en 1980 fue víctima del virus Guillain-Barré, quedando totalmente paralizada por varios meses. A los 2 años, recién logró recuperar en parte la movilidad de su cuerpo. Es 1982, y varias instituciones se organizaron para celebrar el natalicio centenario del musicólogo cotacacheño Segundo Luis Moreno. La maestra Laura Proaño decidió reorganizar el legendario coro Santa Cecilia que décadas atrás su padre fundó, logrando una aplaudida participación como en otros tiempos. Desde ese mismo año, por su formación, ingresó como maestra de capilla en la parroquia San Francisco de su tierra, espacio que asumió con cariño y nostalgia, ya que era el lugar donde su padre y sus hermanos, en otros tiempos gloriosos, embistieron de belleza la vida, cultura y espiritualidad de Cotacachi. La maestra Laura Proaño falleció un 26 de mayo del 2018. Estos han sido los pasajes de la vida y obras de una familia cotacacheña con historia, entregada con absoluta pasión al cultivo y sostenimiento de la escuela musical cotacacheña. Sus esfuerzos y sus sueños ya están esculpidos en la memoria de este pueblo. Cotacachi, tierra mía, patria donde yo nací, la de sueños.